A principio de 1996, el CERN de Suiza consiguió producir antimateria, para ser precisos, antihidrógeno, a partir de sus partículas constituyentes. Lo consiguieron haciendo chocar antiprotones con átomos de xenón, dando como resultado átomos de antimateria. Su existencia fue de 40.000 millonésimas de segundo, recorriendo 10 metros a la velocidad de la luz, aniquilándose al chocar con materia ordinaria. Este mismo año, pero el día 6 de junio, en Boyacá, Colombia, se regó el rumor de que el anticristo nacería. Por esta razón, cientos de personas adeptas a la religión cristiana llevaron a los infantes a recibir el bautismo para protegerlos de la marca del anticristo. Esto ante la relación que tiene el número 666 con el mal. Quizás se pregunten, ¿qué relación tienen estas dos noticias con la historia que hoy nos ocupa? Y es que, durante años se ha teorizado sobre el trabajo que se realiza en el CERN, qué objetivos oscuros hay detrás de sus experimentos. En la red circulan muchas historias que hacen referencia a que el uso del colisionador de hadrones podría generar agujeros negros que serían capaces de devorar nuestro planeta. Otras teorías afirman que este ha acabado con nuestra dimensión y que fuimos llevados a otra inmediatamente, evitando que nos diéramos cuenta de esta situación. Inclusive, que se busca abrir portales dimensionales que sirvan de entrada a seres de otras dimensiones. ¿Con qué fin? Solo quienes dirigen este sitio podrían saberlo. Por otro lado, hay advertencias que parecen inverosímiles y que vistas desde fuera pueden parecernos un instrumento de superchería para mantener a raya a las personas que se enganchan a ellas. Pero ¿qué pasa cuando éstas se vuelven realidad? Cuando aquello que no podemos ver acecha a nuestros seres queridos. Es entonces que somos capaces de ligar ciertos eventos que parecen aislados a los sucesos que acontecen a nuestro alrededor, porque pareciera que todo lo que pasa en nuestro planeta está entrelazado. El siguiente relato ocurre unos meses después de estas noticias. Estas no tienen relación directa con nuestra protagonista, y lo anterior es una mera elucubración de su servidor, tratando de encontrar una explicación a los acontecimientos que están a punto de escuchar, y que los llevarán a pensar que aquello que acecha en las sombras nos mira aún en los sitios donde nos sentimos más seguros. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Esta historia ocurrió el 18 de octubre de 1996 en Los Ángeles, California. Días antes de este suceso, había aparecido una vidente en un canal de televisión, la cual advirtió que ese día desaparecerían muchos niños. Dijo que algunos podrían regresar, pero que otros no lo lograrían. El culpable de estos secuestros sería el mismísimo diablo. Se imaginarán lo difícil que era digerir esta noticia, y mucho más creer que esto en realidad podría ocurrir. Sin embargo, me mantuve alerta ante cualquier suceso que pudiera resultar extraño, ya que decían que los niños que corrían más riesgo eran los de 4 y 5 años. Mi hija menor estaba por cumplir los 5 años justamente. Aquella mañana transcurrió tranquila. Después de llevar a mis hijos mayores a la escuela, me dispuse a cambiar de ropa a la pequeña. Le puse un vestido amarillo con flores y unos zapatos blancos. Le serví de comer después. Las preocupaciones me habían hecho olvidar que ese era el día que había advertido a aquella mujer. Teníamos una vida difícil, así que de alguna manera estaba inmersa en las dificultades que nos aquejaban. De pronto mi hija me dijo:
«Mamá». «Sí», respondí. «¿Verdad que si alguien me roba, no me va a dar sopita de fideo como la tuya?», preguntó inocentemente. «No, porque las personas que roban niños son malas, pero ya apúrate para que vayamos con tu abuelita para que vea tu vestido», le respondí. Al terminar fuimos a la casa de mi suegra. Esta vivía al lado de la nuestra. Al llegar, su abuelita la recibió con besos, pero la niña me dijo casi inmediatamente que quería ir al baño. Le dije que podía pasar al de mi suegra, pero me dijo que ella quería ir al nuestro. Al estar tan cerca a las casas, no vi problema en que así lo hiciera. Le dije que podía ir, y desde ahí la observaría. La vi entrar a nuestra casa. Sin embargo, unos minutos después, recordé lo que había dicho la vidente. Entonces salí corriendo. Mi corazón latía con fuerza. Entré a la casa, le llamé desesperadamente, pero no hubo respuesta. En ese momento pensé lo peor. La casa en la que vivíamos era pequeña. Como dije, era una temporada llena de carencias. Teníamos pocas cosas. Podríamos decir que lo indispensable. En la habitación teníamos una litera y una pequeña cama, que era donde dormía mi hija menor. No había lógica en la manera en la que había desaparecido. La perdí de vista apenas unos segundos. Y no había muchos sitios donde ocultarse. Me sentía desesperada. Así que después de buscarla por todos lados y no encontrarla, llamé a la policía, dejando de lado el hecho de que no contaba con documentos de residencia. No me importaba nada en ese momento. Lo único que quería era encontrar a mi hija sana y salva. Al llegar los oficiales, les expliqué cómo habían ocurrido las cosas. Solo los veía mirarse entre ellos, tratando de comprender qué es lo que les estaba diciendo. Comenzaron su búsqueda en la casa, levantaron la cama para cerciorarse de que no estaba allí, pero no hallaron nada. Mi suegra y mi cuñada gritaban desesperadas fuera de la casa. Decían que la niña se había perdido, que ya no iba a regresar, que la matarían. Ya no pude soportarlo. Salí corriendo de ahí, escapando de los policías que vigilaban la casa. La desesperación había nublado mi mente. Me dirigí hacia las avenidas principales. No podía pensar. No sabía qué iba a hacer si no volvía a verla. Los autos transitaban veloces frente a mí. Yo solo quería quitarme la vida. Pero antes de atravesar la avenida, como un acto desesperado, le dije a Dios: «Señor, regrésame a mi hija. Juro que jamás te pediré nada. Solo regrésame a mi hija. No importa que nunca deje de ser pobre. Solo déjame verla otra vez». De pronto, una voz dentro de mi cabeza dijo: «Regresa a tu casa y busca bajo la cama». «Ya buscamos ahí y no está», dije para mis adentros. Volví a escuchar la voz diciéndome lo mismo, así que aún con desconfianza, di la vuelta y regresé corriendo. Mi corazón se aceleró. En pocos minutos estaba en la casa. Abrí la puerta y me dirigí a la habitación. Ni siquiera me asomé. Simplemente me dejé caer y metí las manos bajo la cama. Entonces pude sentir sus pies. Sin dudar, la jalé hacia mí. Cuando al fin pude verla, me percaté de que sus ojos parecían estar llenos de sangre. 4 horas de preocupación al fin habían terminado. No se llamó a los servicios médicos porque estaba bien dentro de lo que cabía. Los policías no comprendían qué era lo que había pasado. Ellos mismos habían revisado bajo la cama en 3 ocasiones, sin hallar rastro de ella. Al final concluyeron que no podían levantar un reporte en forma debido a que no tenían cómo explicar lo ocurrido. Al preguntarle a la niña qué había pasado, dijo que, al entrar al baño, sintió como si alguien la arrastrara por un túnel. Al principio, no podía ver quién era, pero después se dio cuenta de que era un hombre vestido de negro. No podía verle el rostro, solo las manos, unas manos aterradoramente blancas. La comunicación que tuvo con él parecía transmitirse por medio de la mente. Este le decía que él veía cómo peleábamos mi esposo y yo, y que le daba mucha risa ver que no conseguíamos llevarnos bien. Durante el tiempo que estuvo allí,
No consiguió hablar por más que lo intentó. Además de esto, no podía recordar nada más. La sangre en sus ojos extrañamente desapareció un par de horas más tarde. Un tiempo después, nos mudamos y una nueva pesadilla comenzó. Aquel hombre de negro que mi hija había visto en aquel oscuro túnel comenzó a aparecerse en mi casa. La primera vez que lo vi fue tras una discusión familiar. Mi hija mayor cerró la puerta de su cuarto para alejarse de esta situación. En ese momento, aquel hombre entró rápidamente atrás de ella. Interrumpí mi trabajo y me levanté de la máquina de coser. Entré en su cuarto para ver si éste se encontraba ahí. Aunque no encontré nada, me dispuse a rezar para que esto se alejara de nuestra casa. Con el paso del tiempo, mi hijo y mi hija menor comenzaron a verlo también. En ocasiones lo veíamos sentado en la sala. Vestía de negro. La capucha de la sudadera le cubría el rostro. Y lo poco que podíamos ver de su piel tenía una palidez inhumana. A veces el sillón se hundía de la nada, como si alguien se hubiera sentado. Y cuando mi hijo se dormía en él, sentía que alguien muy pesado se subía en su cuerpo. Al abrir los ojos, podía verlo. Intentaba gritar, pero no lo conseguía. Yo al escuchar que se quejaba, me acercaba despacio, poniendo mi mano sobre su cabeza, y comenzaba a orar. Solamente así conseguía que despertara. 27 años han pasado ya desde aquel terrorífico día. Puedo decir que aún hoy, cuando lo recuerdo, consigue horrorizarme. Creí que podría olvidarlo algún día, pero tal parece que insiste en volver a mi memoria. Hace unos meses, al ir a un mercado ambulante para hacer algunas compras, me detuve en un puesto a ver las pulseras de protección. Entonces, escuché a una mujer contando que el mismo día en que ese ser se llevó a mi hija, la suya había desaparecido también. No podía creer lo que estaba escuchando. No dudé ni un instante. Me acerqué y le interrumpí. Le conté que a mí me había pasado lo mismo. Ella compartió conmigo su historia. Su hija había desaparecido de la sala de su casa. Solo la había perdido de vista durante algunos minutos. La niña estuvo perdida durante 8 horas, en las cuales la policía la estuvo buscando sin descanso. Su hija apareció tirada en mitad de la calle, con las mismas características que la mía. Los ojos inyectados en sangre y con muy pocos recuerdos sobre lo que había pasado durante el tiempo en que estuvo desaparecida. Esta decía que el diablo se la había llevado. Los policías solo se observaban uno al otro. Al final dijeron: "No podemos explicar qué fue lo que pasó, pero agradezca que aquí está su hija". Muchos niños se extraviaron. Los medios de comunicación no reportaron nada. Sin embargo, en aquel extraño día, un horror inimaginable cayó sobre Lawndale y sus alrededores. A veces creo que aquello que se llevó a esos pequeños se quedó aquí, acechándonos como una bestia a punto de atacar. Tras una búsqueda exhaustiva, pude corroborar que no existen registros de este suceso, lo cual no me parece para nada extraño, siendo que Estados Unidos está plagado de sucesos que son tomados como leyenda urbana. Podríamos pensar en un caso de ocultamiento por parte del gobierno, o como en nuestro relato, en la omisión de los registros ante la imposibilidad de explicar ciertas situaciones. Según los registros de gente extraviada de los Estados Unidos, al año se pierden 600,000 personas. El Instituto Nacional de Justicia califica estos casos como desastre silencioso masivo. Pero en específico, en la historia que escuchamos el día de hoy, podríamos pensar en una maldición que cayó sobre este territorio, recordándonos algunas historias de ficción en las que los niños son atacados por alguna entidad que busca alimentarse cada cierto tiempo. Es complicado distinguir el origen de estos males que acechan al ser humano, desde lo sobrenatural hasta las consecuencias de un avance científico. ¿Cuán separadas se encuentran estas dos? Siendo que al parecer, el origen de la ciencia moderna son las ciencias ocultas, de las que tanto se reniega en la actualidad.
cayendo constantemente en ese sentimiento de superioridad sobre nuestros antepasados. Ante nuestra incapacidad de aceptar aquello que no podemos explicar, quedamos atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.